Entonces, qué bueno. Muy buenos días a todos. Primero, un aviso. Hoy día, a las 4:30, hay un seminario muy interesante que yo les pediría que si pueden, em, ingresen y lo vean, porque les va a ser muy útil para este curso. Es un seminario organizado por la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. El link se los voy a mandar al curso, ¿ya? Y es un seminario sobre derecho internacional y la nueva constitución. Nosotros, dentro del curso, de hecho, terminando tratados, vamos efectivamente a revisar la relación de el derecho internacional y el derecho interno. Y vamos a ver muy especialmente la regulación que hace la Constitución de este tema. Así que les va a ser muy útil en verdad. Y se van a dar cuenta que los temas que vemos atienden problemas reales, que no es solo teoría, ¿ya? Estoy mirando aquí en mi WhatsApp para, para decirles exactamente em, los datos del seminario, ¿ya? Entonces, por ahora lo único que sé es que empieza a las 4:30 porque yo voy a hablar a las 4:30. Así que si no quedan muy cansados de escucharme hoy día, me pueden escuchar 2 veces, en la clase ahora y después en el seminario. Bien, aquí está. La, eh, el, hay que inscribirse, ¿ya? Así que se los voy a subir terminando la clase. Hay que inscribirse porque es un webinar em, y parte a las 4:30 hasta las 19:30. Y se van a revisar 3 temas. Uno, el primer tema, el sentido y alcance del artículo 135 de la ley 21.200 sobre reforma a la Constitución, que establece límites para la Convención Constituyente, y uno de esos límites es el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Bueno, eso ha generado una cierta controversia actualmente, porque algunas personas señalan que la convención entonces no podría modificar algunas cosas. Perdón, la nueva constitución, por ejemplo, y mucho se ha hablado a propósito del agua, ya que existe derecho a propiedad sobre el agua en la forma de estas concesiones de derechos de agua. Algunos dicen, bueno, si se cambia ese régimen, resulta que hay muchas empresas extranjeras que tienen derechos de agua, y si eso se cambia, eventualmente se podría estar violando un tratado de protección de inversiones. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo? Esto es el colmo. ¿Cómo es posible que el poder constituyente esté limitado de esta manera? ¿Ya? En una cuestión tan fundamental como es el derecho al agua. Así es que ese es el primer panel, muy relevante. Luego, en el segundo panel, que también les va a interesar mucho a ustedes, trata sobre la regulación del derecho internacional en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque resulta que la nueva Constitución va a tener que tener reglas sobre la relación del derecho internacional y el derecho interno. Por ejemplo, una pregunta muy relevante y que la vamos a estudiar con mucho detalle nosotros es si pueden o no pueden si puede o no puede ingresar el derecho internacional como norma de derecho interno. Y si lo hace, ¿cómo va a interactuar con el resto de las fuentes del derecho que hay en el sistema jurídico nacional? Por ejemplo, ¿puede ingresar una costumbre? Si una costumbre internacional pasa a tener efectos normativos domésticos dentro del sistema jurídico nacional, entonces surgen preguntas muy relevantes, como por ejemplo, si los tribunales de justicia nacionales pudieran o no resolver controversias que se suscitan dentro de la República aplicando reglas consuetudinarias de derecho internacional. La misma pregunta se puede hacer con los tratados. Si los tratados ingresan como norma que también tenga efectos en el derecho doméstico, entonces, ¿cómo va a interactuar ese tratado con la ley? ¿Cómo va a interactuar ese tratado con la propia Constitución? ¿Cómo va a interactuar con los reglamentos? ¿Pueden los tribunales entonces domésticos
resolver controversias que se suscitan dentro del territorio aplicando tratados? Esas son las preguntas. ¿Cómo se van a interpretar esos tratados en el derecho doméstico? Entonces, es el segundo panel, porque hoy día la Constitución tiene una regulación, pero es bastante escueta. Solamente tenemos el artículo 32, número 15, que señala que el presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales de Chile. Y que en esa conducción entonces le corresponde negociar y ratificar tratados. Así que todo lo que vimos de negociación, ¿se acuerdan que yo les dije que quien negocia es el poder ejecutivo? Bueno, se traduce en esta regla, en la Constitución. Es el ejecutivo el que negocia los tratados. Y luego el artículo 54 de la Constitución determina que los tratados, la generalidad de los tratados, antes de su ratificación, requiere la aprobación del Congreso. ¿Se acuerdan que les dije? Por eso hay dos momentos distintos en el derecho internacional. Uno, el de la firma del tratado, que es el que termina la negociación, pero luego la manifestación de consentimiento se dilata para un momento futuro. Y eso es así para permitir en el tiempo intermedio que se puedan cumplir con este tipo de disposiciones constitucionales que le dan un rol al Congreso. Y ese es el rol que determina nuestra actual Constitución. Señala que los tratados requieren la aprobación del Congreso, de ambas cámaras. Y eso está determinado y regido por el artículo 54 de la Constitución. Entonces ustedes van a tener que mirar ese artículo 54 de la Constitución y estudiarlo en este curso. Pero claro, en un año más, a lo mejor ya no va a haber ese artículo 54, va a ser otro. Pero para que ustedes entiendan lo que se regule, lo que salga de la Convención Constituyente, van a tener que entender cómo está regido eso hoy. Y así es que ha recibido hartos críticas el artículo 54, hay hartos vacíos, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar en el segundo panel, que parte a las 5:30, así que los que no me quieren escuchar a mí en el panel anterior pueden llegar a este, 5:30, 6:30. Van a haber tres interesantes panelistas sobre nueva constitución, la regulación del derecho internacional en la nueva constitución. Y el tercer panel, que parte a las 18:30, trata de un tema específico que se relaciona con el tema general, que es, bueno, y los tratados de derechos humanos, ¿tienen la misma regulación que cualquier tratado? ¿O tienen alguna regulación especial o hay obligaciones especiales para los estados que han ratificado tratados de derechos humanos? Eso lo vamos a ver con tres interesantes panelistas, entre los cuales está el profesor Troncoso, que es uno de mis paralelos, ¿verdad?, que hace este curso de Derecho Internacional. Va a estar Judith Steiner, que es de la Universidad Diego Portales, y también va a estar otra profesora de nuestra facultad, la profesora Liliana Galdames. Yo realmente los invito a inscribirse en este seminario. No se van a arrepentir, van a entender mucho más la discusión que se está dando en esta materia actualmente. Bien. Profe, Díganme. disculpe, es que me metí un poco más tarde. ¿Dónde nos podemos inscribir en ese seminario? Ya, yo les voy a subir esto en un ratito más. ¿Ya? Perfecto. Apenas termine la clase. Porque Perfecto. ahora Muchas yo gracias. les podría escribir el link que sale aquí. Déjenme ver si es largo. El link es, se los voy a escribir ya. O sea, lo debería copiar, porque si lo escribo no voy a ver nada. Pero déjenme compartirles pantalla. Y lo escribo al tiro. Ya, voy a escribirlo tal como aparece aquí. Ya, ahí está. Para que lo copien o le saquen una foto. ¿Ya? bit.ly
/3F W mayúscula, Z mayúscula, F mayúscula, G8. ¿Ok? Va a estar súper interesante. Yo voy a decir cosas que van a causar escándalo. No. Bien. Vamos a seguir ahora. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Ya. Vamos a lo nuestro ahora. Ok. Ahora voy a ir un poco rápido y de hecho he pensado que las causales de terminación de los tratados también voy a dejar un poco que las estudien ustedes por su cuenta porque son bastante fáciles de comprender, mucho más interesante es revisar las causales de terminación. Pero vamos a ver dónde estamos. Estábamos revisando el procedimiento de manifestación de consentimiento de los tratados. Y a propósito de eso, nos tuvimos que preocupar de una institución muy extraña, porque no existe en el derecho interno para los contratos, pero sí existe en el derecho internacional para los tratados, que es esta rara institución que se llama las reservas, y que su explicación está en eh, este deseo que tiene el derecho internacional de crear más normas y de fomentar la participación de los estados en la creación de normas. Es decir, mientras más estados sean parte de tratados, parece que la idea del derecho internacional es que vamos a vivir en un mundo más regulado, es verdad. Hay una tendencia, yo creo, en el ser humano al orden, ¿ven ustedes? Y entonces vivir en el Far West, en un mundo sin Dios ni ley, es complejo. Y por eso el derecho internacional, que en principio es un mundo bien anárquico, porque no hay un poder central. O sea, Hobbes aquí no ha llegado todavía a la idea de que vamos a tener un leviatán, que vamos a renunciar a la libertad de los estados y le vamos a entregar parte de la libertad de los estados para que un poder central nos ordene. Eso no ha pasado todavía. Eh, no sabemos si algún día irá a pasar. Y por eso es un poco anárquico. Cada uno hace lo que quiere. E incluso en el caso Lotus, la Corte Permanente decía, bueno, aquí solamente existen las normas que los estados acepten. Ahora, el derecho internacional ha ido avanzando un paso siguiente y dice, no todo lo que acepten nomás. Tan Far West no somos. También tenemos ciertos principios básicos que el sistema jurídico da por hecho, por supuestos. Ya, perfecto, tenemos principios básicos. Y además, la costumbre, que como ustedes ven es una manera bien flexible de ir haciendo reglas porque se basa en la práctica, la costumbre además no requiere que todos los estados del mundo acepten esas costumbres, ni siquiera que participen de esas costumbres. Lo importante es que no se nieguen. Entonces el derecho internacional tiene esta análisis de la conducta que va más allá del análisis típico que hacemos en el derecho doméstico. En el derecho doméstico o las personas aceptan o rechazan. Y si guardan silencio, se dice, como dice este aforismo del derecho civil, el que calla, nada dice. El que calla, nada dice. O sea, el silencio es silencio. Es muy difícil tratar de determinar consecuencias de un silencio. Silencio es silencio. Pero en derecho internacional no. Silencio significa muchas cosas. Silencio, silencio hasta puede significar que aceptaste, porque la situación exigía que tú respondieras y no respondiste. Entonces, incluso se podría terminar un acuerdo tácito porque tú no actuaste, no dijiste nada. Y también existe esta otra, podríamos decir, calificación jurídica del silencio en derecho internacional que se llama aquiescencia. Si se está realizando una práctica y el Estado está viendo que se está realizando esa práctica y no hace nada, vamos a suponer que está dando su aquiescencia. No es que la esté aceptando, pero no se está negando, no se está oponiendo. Y en base a esa aquiescencia,
el derecho internacional consuetudinario se va creando. Y va a ser oponible una regla de derecho consuetudinaria creada por la práctica de algunos estados, va a ser oponible a otros estados, a todos ellos que no fueron objetores persistentes. Entonces, ven ustedes, si yo no objeto, si yo no digo, me opongo, me va a obligar la costumbre. No porque lo acepte, sino porque se va a entender que mi silencio fue aquiescencia. Así es que el derecho internacional, como ustedes ven, funciona de una manera distinta al derecho doméstico. Y nosotros ahora estamos viendo estas reglas que se llaman tratados. Y en tratados también hay algunas cosas bastante particulares. Supongamos que ya terminamos de negociar nuestro tratado. Ya está listo. Y vamos al paso siguiente, que es manifestemos el consentimiento. Bueno, esa etapa de manifestar el consentimiento puede ocurrir en un tiempo después. A veces pasa mucho tiempo, desde que se terminó de negociar un tratado hasta que se manifiesta el consentimiento. Así que vamos a tener un tiempo intermedio en que hay un tratado negociado y todavía no hay consentimiento. También se puede dar otra situación. Hay tratados que por su vocación, podríamos decir, por su vocación regulatoria, hay tratados a los que les interesa tener varios estados partes. Son tratados que van más allá de regular simplemente relaciones bilaterales entre los estados. Son tratados que quieren ser. De hecho, hay por ahí en derecho internacional una división entre tratados-contratos, que regulan relaciones entre estados como si fueran contratos entre ellos y que solamente le importan a esos estados que suscriben. Y otro tipo de tratados que se les llama tratados ley. Tratados ley porque en el fondo son tratados que tienen esta vocación de convertirse en ley, de regular una generalidad de situación en el derecho internacional. Tratado ley. Bueno, esos tratados ley quieren tener muchos estados partes. Y no se van a contentar con tener 1, 2, 4, 5 estados partes, porque no van a regular nada, o sea, van a regular un pequeño espacio de los sujetos del mundo, donde tenemos como 198 estados en el mundo. Entonces, si firman 5, es una minoría, es un porcentaje muy bajo. Ese tipo de tratados a veces tienen unas cláusulas de entrada en vigor que posponen la entrada en vigor del tratado. Entonces, lo primero es que vamos a ver qué dice la regla general sobre entrada en vigor. ¿Ya? La entrada en vigor está regulada en déjenme mirar el artículo. Profesora, ¿Sí? ¿todos los tratados contratos son tratados, o sea, todos los tratados bilaterales son tratados contrato? ¿O no por ser Sí, bilaterales? sí, en general sí, porque van a obligar solo a los dos que están suscribiendo y por lo tanto tenemos que asumir que van a regular la relación de estos dos, nada más. Entonces es un pedazo tan pequeño del universo de estados que a partir de ella no podemos decir que es un tratado que tenga vocación de regular las relaciones de los estados en el derecho internacional. Pero esto con un pie de página. Si tenemos muchos tratados bilaterales que regulan de una misma manera una situación, a partir del hecho de que los tratados pueden crear reglas generales también de derecho consuetudinario, podríamos llegar a concluir que se crea una regla, a lo mejor en el curso del tiempo, una regla que deja de ser contrato
que pasa a ser una regla que en el fondo tiene un carácter legislativo, porque regula las relaciones de todos los estados. Pero esa regla no es la regla, no es la regla contractual en sí misma del tratado. Esa regla va a ser una regla consuetudinaria con vocación de ley, por así decirla, de ley para regular a todos los estados que se encuentran en esa situación. Denme un minuto porque mi perrito acaba de abrir la puerta y está todo mojado. Ven. No te puedo dejar entrar. Ya. Pero no lo puedo dejar entrar porque está lleno de barro. Así es que se va a tener que quedar afuera un ratito. Bien. La entrada en vigor de un tratado normalmente ocurre cuando se manifiesta el consentimiento. Y una vez que un Estado manifiesta el consentimiento, lo normal es que entre en vigor el tratado para ese Estado que ha manifestado el consentimiento inmediatamente. En el artículo 24 de la Convención de Viena, ustedes van a leer que dice: un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Bueno, lo obvio, ¿no? Primero hay que leer el tratado y ver qué dice. Pero dice, a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Así es que esa es la regla general. Esta regla se puede cambiar. Si es un tratado bilateral, bueno, tendrán que ratificar los dos y el tratado entra en vigor. Si son 3, tendrán que ratificar los 3. Si son 10, los 10. A menos que el tratado diga otra cosa. Por ejemplo, el tratado podría decir, este tratado entrará en vigor apenas ratifiquen 2 estados. Eso es raro. Lo más normal es algo diferente. Muchos tratados de estos que son ley requieren un número mínimo, pero un número mínimo amplio para que entren en vigor. Y eso es porque ese tipo de tratados no quiere convertirse en un tratado irrelevante. La relevancia del tratado va a estar en directa relación con el número de estados que ratifican. La Convención de Viena, por ejemplo, que ya sabemos que se basó en el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados quería ser como el Código Civil del Derecho Internacional para regular los tratados. Bueno, su relevancia, su éxito, va a estar determinado porque ratifiquen muchos estados. Si ratifica, imagínense, 2 estados nomás, Chile y Argentina ratifican la Convención de Viena y nadie más en el mundo, bueno, la Convención de Viena va a pasar a la historia como un fracaso, un intento de regulación internacional en este sistema jurídico internacional que no se cumplió. Si ustedes miran los artículos finales de la Convención de Viena, el artículo 84 da una norma de número mínimo de ratificaciones. Dice, la presente convención entrará en vigor el 30º día, a partir de la fecha en que se haya depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión. O sea, necesito 35 ratificaciones. La Convención de Viena es producto de la Conferencia de Viena y se terminó de negociar el año 69. A partir de esa fecha quedó abierta a la ratificación de todos los estados del mundo. Pero entonces empezaron a ratificar algunos estados.
Pasó un tiempo hasta que la Convención de Viena reunió 35 ratificaciones. Pasaron años. Y además, el artículo 84 señala que entra en vigor 30 días después de la ratificación 35ª. Así es que vamos a tener un periodo que va desde el año 69, que se negoció y que se terminó de autenticar el texto con la firma de los estados negociadores, hasta el año de entrada en vigor, que es después. De hecho, no me acuerdo cuándo entró en vigor la Convención de Viena, así es que lo voy a buscar aquí en Google, ¿ya? En 1980 sale en Google. Ah, pero muy bien, excelente, muchas gracias por tener Google Girl. Eso no fue irónico, ¿ah? Es que yo también soy Google Woman, porque muchas veces siempre busco las cosas en Google y me aparecen al tiro todos los resultados. Ya, sobre todo en la sobremesa. Bien, año 80. Así es que pasaron 11 años hasta que entró en vigor. ¿Qué quiere decir eso? Que durante esos 11 años la convención no era obligatoria. A pesar de que muchos estados ratificaron. Ratificaron algo, pero todavía no les es obligatorio. Pensando en eso, la Convención de Viena tiene un artículo que es el artículo 18. Porque uno podría decir, bueno, durante estos 11 años, ¿cuál es el efecto jurídico de la Convención de Viena? Y la respuesta podría ser, ni un efecto jurídico, cero efecto jurídico. Todavía no existe, no obliga. O sea, existe porque está ahí, es un hecho existe en el mundo, hay una cosa que se llama Convención de Viena. Es más, tanto existe en el mundo que algunos estaban ratificados, pero no tiene efectos jurídicos todavía. Así que para efectos de regular la conducta de los estados, todavía no es jurídicamente vinculante. Bueno, el hecho de que sea jurídicamente vinculante es solamente una parte de la película. Pero, obviamente que esta Convención de Viena va a estar produciendo efectos al margen de este tema de la vinculación jurídica. Por ejemplo, muchos estados pueden, porque quieren, mirar esa Convención de Viena que todavía no entra en vigor y conducir su conducta de acuerdo a esa convención. Entonces, va a estar sirviendo de guía para la práctica de los estados. Eso es muy importante. Así que en derecho internacional, no solo las cosas que están en vigor son relevantes, también a veces cosas que no han entrado en vigor. Y además, la convención tiene un artículo que es el artículo 18, y que lo voy a leer ahora. Y establece una obligación, este artículo 18, para tratados que todavía no entran en vigor, pero que ya existen, ya están en el mundo, pero todavía no entran en vigor. El artículo 18 dice así: obligación de no frustrar el objeto y fin de un tratado antes de su entrada en vigor. O sea, resulta que hay una obligación antes de que entre en vigor. ¿Qué obligación? La obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado. Dice así el artículo 18, un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y fin de un tratado. A. Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado. O B. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. Así es que durante esos 11 años que la Convención de Viena no estuvo vigente porque faltaba reunir la ratificación número 35, todos los estados que firmaron tenían esta obligación de no frustrar el objeto y fin de la Convención de Viena. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué es el objeto y fin? Más que eso, ¿qué es frustrar el objeto y fin? Porque esa es la obligación. La obligación es no frustrar el objeto y fin.
Y aquí hay harta, diría yo, hay hartos malos entendidos, es decir, a veces se interpreta esta cláusula 18, este artículo 18, de una manera que a mí no me satisface. Por ejemplo, les voy a decir cómo se ha interpretado este artículo en Chile respecto de algunos tratados muy importantes, que son los tratados de derechos humanos. ¿Ya? ¿Cómo se ha interpretado? Muchas veces Chile ha suscrito tratados de derechos humanos, pero después, es decir, los ha firmado, pero después no los ha ratificado o se ha demorado en ratificar, porque acuérdense que esos tratados tienen que pasar por el Congreso. Ahí se puede demorar mucho, porque siguen los trámites de una ley. Pueden dormir el sueño los justos en el Congreso. Pero si Chile firmó, entonces está obligado por este artículo 18. Entonces, supongamos que Chile ratifica un tratado de derechos humanos que dice que Chile, por ejemplo, investigará y sancionará a los responsables del delito de desaparición forzada de personas. Les pongo este ejemplo porque es algo que ha ocurrido en Chile. Todo el tema de los detenidos desaparecidos. Y Chile firma. Entonces su obligación es sancionar y investigar todas este delito de desaparición forzada de personas. Chile tiene que probablemente tipificar el delito en su legislación, permitir que haya procedimientos judiciales en relación con la desaparición forzada de personas. Y como dice que tiene que castigar, además, sancionar, es muy probable que se pueda leer esta ley como que no permite las amnistías. Pero la convención pero Chile todavía no ratifica. O sea, Chile todavía no está obligado a hacer todo eso. Pero en nuestros tribunales a veces se ha interpretado que la obligación de castigar por parte de Chile nace inmediatamente después de la ratificación, perdón, después de la firma y antes de la ratificación, porque si Chile no sanciona, podría estar violando el objeto y fin de la convención. ¿Y el objeto y fin de la convención cuál es? Obtener el castigo de los responsables por este delito. Entonces mi pregunta para ustedes es si les parece correcta esa interpretación del artículo 18 o qué objeciones podrían ustedes manifestar a esta interpretación. Así que ahora les doy la palabra a quien quiera intervenir. O yo les pregunto, si miro quiénes están conectados. Siento que tiene la misma lógica de la aquiescencia, en el sentido de que entonces como que el Congreso guarde silencio significa que mientras tanto como que se obliga, pero si el Congreso llegara entonces a rechazar el tratado, entonces no se tendría que obligar y toda esa obligación de antes como que desaparecería. Pero siento que como que funciona es la misma lógica de cómo funciona el silencio en derecho internacional en general. Claro. Es interesante lo que dice Gracia, porque en el fondo Gracia está viendo que aquí el efecto que se le estaría dando al artículo 18 es obligar al Estado. En el fondo, que en este tiempo intermedio, estamos esperando todavía la ratificación, en el fondo el Estado ya está obligado. Entonces, Gracia, la pregunta que uno haría es, bueno, ¿es correcto hacer esto? ¿Es correcto si después de todo la Convención de Viena tiene toda una regulación que señala cuándo se manifiesta el consentimiento? Y dice la Convención de Viena que mientras tú no manifiestes consentimiento, o sea, mientras no ratifiques, no estás obligado.
En el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, Alemania había firmado la Convención de Ginebra sobre plataforma continental, ¿verdad? Pero no había ratificado. Y, como vimos en ese caso, la Corte tiene muy claro que entonces la Convención de Ginebra no es obligatoria para Alemania, porque todavía no manifiesta el consentimiento. Ahora, nosotros podríamos decir, ah, sí, pero Alemania, como firmó, tiene una obligación de no frustrar el objeto y fin de la Convención de Ginebra. Y el salto argumentativo que hay aquí es que si nosotros interpretamos que el artículo 18 surte el efecto de hacer que las cláusulas de un tratado ya son obligatorias para el Estado que firmó, entonces la sentencia del caso Plataforma Continental del Mar del Norte debería haber dicho que Alemania estaba obligada a aplicar la equidistancia, porque si no habría estado frustrando el objeto y fin del tratado. ¿Verdad? Y no dice eso la Corte. La Corte, además, dice el hecho de que no haya querido después ratificar lo convierte en un objetor persistente de esa regla. O sea, todo lo contrario. Así es que el problema que tiene esta interpretación, según la cual el hecho de que Chile no ratifique todavía la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas igualmente obliga a Chile a castigar, tiene el problema de que está haciendo obligatorias y le está dando vigencia a obligaciones antes de que Chile manifieste el consentimiento. Y eso tiene un problema conceptual grave, o sea, decir, yo no puedo hacer obligatorias disposiciones mientras todavía no se manifiesta el consentimiento. De hecho, ese Estado podría arrepentirse y no manifestar nunca el consentimiento. Entonces tenemos que aceptar que el artículo 18 tiene otro sentido. Y miren, muchas veces esto es puro sentido común. Le voy a dar la palabra ahora primero a Gabriel Espejo y después a Lorenzo. Gabriel. Sí, hola, profe. Mi duda Hola. va con que esta se supone que es la interpretación de Chile, pero ¿qué hace que sea de Chile? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, tiene como persistencia en interpretarlo así, o que la doctrina predominante es esta. Bien, se me había olvidado, gracias por tu pregunta, Gabriel, se me había olvidado decir quién tiene esta interpretación. Esta interpretación de Chile nació de los tribunales de justicia. Precisamente por lo que hablábamos al principio. Como en Chile los tratados pueden ingresar al sistema jurídico interno, esa es la doctrina que existe en Chile, entonces los tribunales muchas veces toman un tratado internacional y lo aplican. Entonces imaginémonos, aquí teníamos un caso penal donde se está tratando de imponer responsabilidad penal a unas personas X, que se supone que son los autores del delito de desaparición forzada de personas. Y dentro de los argumentos de los querellantes o de la fiscalía está el tratado sobre desaparición forzada de personas. Y se dice, juez, acuérdese que Chile está obligado a castigar. Esos querellantes o ese fiscal va a acudir a este argumento porque recuerden ustedes que en Chile hay todavía una ley de amnistía que amnistió estos delitos ocurridos en un cierto periodo. Entonces ahora viene un abogado que debe haber tenido un curso muy bueno de Derecho Internacional como el que están teniendo ustedes, ¿ya? Un abogado que ahora es penalista, pero no por eso dijo, yo no pesco Derecho Internacional. No, fue un abogado penalista que se dio cuenta que si sabía de Derecho Internacional también le iba a servir para Derecho Penal, ¿ya?
Es una propaganda que yo me hago aquí para todos los que ustedes dicen, ay, el derecho internacional, yo no me voy a dedicar al derecho internacional, pues yo me voy a dedicar al derecho penal. Bueno, para que vean, los que se quieren dedicar al derecho penal, si saben derecho internacional, van a usar este argumento, van a decir, pero hay un tratado de desaparición forzada de personas. ¿Qué dice que es obligación castigar? Por lo tanto, deroga tácitamente a la ley de amnistía. Pero tengo un problema. Chile no ha ratificado todavía. Oh, maldición. Chile no ha ratificado todavía esta convención. ¿Cómo hago para que el juez la aplique igual? Porque yo soy un abogado muy creativo. Voy a invocar el artículo 18 de la Convención de Viena, que dice que hay una obligación de no frustrar el objeto y fin. Y voy a hacer este argumento. Le voy a decir al juez, mire juez, si usted no castiga a estas personas que yo le estoy trayendo aquí, que son los responsables de la desaparición forzada de una persona, entonces usted los va a dejar libres. Y estos criminales se van a quedar sin castigo. Y entonces la Convención de Desaparición Forzada de Personas va a haber visto frustrado su objeto. Y su objeto es lograr la sanción penal de aquellos que han sido responsables de estos oprobiosos crímenes contra la humanidad. Suena bien el argumento, ¿o no? Suena re bien. Se sostiene, creo yo. Pero yo creo que tiene un problema. Si ahora supongamos que yo soy el abogado defensor, ¿ya?, de los imputados por este delito. Entonces yo digo, tengo que defender a estos gallos. Yo voy a decirle al juez que es equivocado ese argumento. Porque el argumento de mi querido amigo abogado fiscal equivale a hacer obligatorias cláusulas de un tratado antes de la entrada en vigor del tratado, antes de la manifestación del consentimiento por parte de Chile. O sea, está yendo contra el principio básico del derecho internacional, que es el consentimiento en materia de tratados. Los estados se obligan por los tratados porque dan su consentimiento. Si no dan su consentimiento, no están obligados. A menos que se pruebe que hay una regla consuetudinaria, pero esa es harina de otro costal. Entonces, juez, no le haga caso a la fiscalía o al querellante. El artículo 18 no tiene ese sentido. El artículo 18 no dice que las obligaciones se hacen obligatorias, o sea, las disposiciones de un tratado se hacen obligatorias desde el momento en que uno firma. Porque entonces, ¿para qué tenemos esta distinción entre firma y manifestación de consentimiento? Tiene que significar otra cosa, señor juez, que yo voy a tratar de señalarle qué es, pero primero le voy a dar la palabra a Lorenzo y después a Martina. Lorenzo. Profesora, ¿y no se podría como justificar, según como lo que vimos en el tema de las reservas y la naturaleza del tratado, en que si es que un tratado de derechos humanos, como el caso de, no sé, investigar y sancionar a los crímenes de desaparición forzosa, como está relacionado con un tema de derechos humanos, no se podría como argumentar ahí de que al ser un tratado de derechos humanos justamente se puede como tomar este artículo 18 para apurar, entre comillas, la entrada en vigencia, entre comillas, del tratado, aun cuando no se ha ratificado? Porque ahí los tratados... Claro, es un buen argumento, pero es un argumento de nuevo. Es como el argumento sobre el que vimos en la opinión consultiva sobre reservas, ¿no? Me voy a basar ahora en la especial naturaleza de los tratados de derechos humanos. Entonces le voy a decir al juez, lo que pasa es que, ¿sabe qué? La abogada de la defensa tiene mucha razón de que, es verdad, no podemos interpretar siempre el artículo 18 como si entraran en vigor inmediatamente después de la firma las obligaciones del tratado. Porque tiene razón de que eso atenta contra el principio básico del consentimiento. Sin embargo, ese efecto, que no opera para la generalidad de los tratados, sí debe operar para los tratados de derechos humanos, porque el objetivo principal de los tratados de derechos humanos es que sus cláusulas sean lo más luego posible obligatorias.
Está bien. Entonces ahora voy a responder yo. El abogado Lorenzo Maquiavelo, su señoría, viene con un argumento que no se sostiene tampoco, porque aun cuando estemos en presencia de tratados de derechos humanos, eso no justifica que saltemos sobre el principio básico del consentimiento. De hecho, si siguiéramos la teoría del señor Maquiavelo, usted, tribunal, debería determinar que Chile está obligado por todos los tratados con la sola firma. Y con eso usted, su señoría, no solo va a estar haciendo una excepción en este caso, sino que usted va a estar derogando los artículos de la Constitución de Chile que señalan que antes de que el Estado quede obligado por un tratado, es necesario, primero, la aprobación del Congreso y segundo, el acto de ratificación que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, su señoría, usted con este argumento, señor Maquiavelo, se va a estar usted transformando en el órgano que va a decidir cuándo los tratados obligan a Chile. Y obviamente que eso va contra todos los principios constitucionales, así es que yo creo que usted tiene que desechar y no aceptar la teoría del señor Maquiavelo. Y además, porque el artículo 18 significa otra cosa, que yo voy a tratar de explicárselo, pero primero le voy a dar la palabra a Martina. No, yo iba a preguntar lo mismo que preguntó Lorenzo. Perfecto. Entonces, ojo, ustedes se van a encontrar con esta interpretación del artículo 18 en muchas causas de derechos humanos en Chile. Pero voy a hacer un intento de explicar qué puede significar no frustrar el objeto y fin del tratado. Y creo que hay un ejemplo que es bien ridículo en verdad, pero que ayuda a ordenar la cabeza. El ejemplo que a mí se me ocurrió de una verdadera obligación de no frustrar el objeto y fin sería el siguiente. Imagínense que el Reino Unido suscribe un tratado con Grecia y se obliga, en un plazo, a devolver los frisos del Partenón que están hoy día en el British Museum. Y le va a devolver estas obras de patrimonio cultural griego que están hoy día en manos de Gran Bretaña. Sin embargo, ese tratado todavía tiene que ser ratificado. Está firmado, pero no está ratificado. En el tiempo intermedio, lo que dice el artículo 18 es que Gran Bretaña tiene una obligación, que es no frustrar el cumplimiento de este tratado cuando ya se ratifique. Que puede pasar un tiempo, pueden pasar unos meses, porque a lo mejor hay que conversarlo con el Congreso, o sea, el Parlamento en el Reino Unido, o falta determinar un proceso para hacerlo, porque no es llegar y sacar esto del museo y llevarlo. Entonces, en el tiempo intermedio, el Reino Unido tiene que asegurarse que si ratifica, va a poder cumplir. ¿Qué cosa podría hacer el Reino Unido que haga que, incluso cuando ratifique en un año más, ya no sería posible cumplir? Supongamos que el Reino Unido firma el tratado con Grecia, pero después firma un tratado con Estados Unidos. Y le dona a Estados Unidos los frisos del Partenón para que se vayan al Metropolitan Museum. El Reino Unido lo que está haciendo con eso es frustrar poder cumplir con Grecia cuando ratifique, si es que algún momento ratifica, con Grecia. Está perdiendo, está no cuidando el poder cumplir. Lo mismo pasaría si destruyera las obras, ¿ya? Lo mismo pasaría si no les diera cuidado y simplemente permitiera que se destruyan. Eso para mí sería un ejemplo, un poco tonto el ejemplo, lo sé, de violar el objeto y fin del tratado. El lunes les cuento de algún ejemplo un poquito más, que tenga un poquito más de dignidad, porque este ejemplo yo sé, es medio tonto, pero yo creo que sirve mucho para en la cabeza entender
que son cosas distintas. Que no puede leerse el artículo 18 como equivalente a que las obligaciones se hacen ya vigentes y obligatorias para un Estado. ¿Ok? Bien, el lunes vamos a discutir el caso Gapchikovo y les digo, a mí me da mucha lata detenerme mucho en las causales de nulidad. Así que lean ustedes todas las causales de nulidad de los tratados y si tienen preguntas, me las hacen en la clase el lunes, ¿ya? Pero vamos a mirar el caso Gapchikovo el día lunes. Es largo, pero creo que es bien entretenido, que son las causales de terminación, que es más entretenido. Ok, nos vemos el lunes entonces. Es la hora, ¿verdad? Ah, no, no es la hora, me quedan como 7 minutos. Sí, a las 12:10 termino. Ah, Nos me quedan quedan 7 7, minutos, así que listo. hay tiempo. Olvídenlo, olviden todo lo que dije. Ahora vamos a revisar, pero muy rápido también, las reglas del artículo 31 y siguientes. Ya, una vez que tenemos tratado, hay que interpretar el tratado. Entonces uno diría, bueno, ya, sí, es verdad, pues todo acto jurídico hay que interpretarlo, entonces, ¿qué tanto? Sí, es verdad. Sin embargo, en materia de interpretación, ustedes saben que hay distintos elementos que uno puede emplear para interpretar un acto jurídico y que hay elementos, sobre todo diría yo, hay dos elementos que a veces nos pueden dar resultados distintos. Los tratados, y sobre todo los que regula la Convención de Viena, están escritos. Ojo, hay también tratados consensuales, esos van a ser más difíciles todavía de interpretar, pero los tratados que están escritos, por lo menos tenemos un texto. Sí, por eso la regla del artículo 31, párrafo 1, dice: un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. Porque está pensando en un tratado escrito y hay términos. Ok. Fíjense ustedes que nosotros podríamos también pensar en otras reglas de interpretación que ya conocemos, yo asumo que ustedes conocen, que son, por ejemplo, las interpretaciones, la interpretación de la ley o la interpretación de los contratos. Ustedes saben que en el Código Civil también hay reglas del artículo 19 y siguientes, creo, sobre interpretación de la ley y da ciertos criterios. Y obviamente, un primer criterio es el criterio, podríamos decir, textual, es decir, las palabras, el texto. El texto de la ley es el punto de partida para cualquier interpretación. Y el Código Civil nos da ciertas reglas sobre cómo debemos interpretar ese texto. Y señala que si el texto es claro, no se debe desatender el texto para consultar el espíritu de la ley. Entonces, lo que nos está diciendo el Código Civil ahí es, mire, no trate de saltarse el texto para incorporar en una ley palabras que no están, pero que usted va a venir con un argumento de que son palabras que deberían estar o que las deberíamos entender porque tienen que ver con el espíritu de la ley. Tengo una pregunta de Lucas. Lucas, no la voy a poder responder ahora para no irme para atrás de nuevo, pero si te parece el lunes la vemos. Entonces, si el lunes tú me la vuelves a reiterar. Bien, entonces no queremos traer más de lo que la ley dice. Eso es lo que nos está diciendo el Código Civil. Pero el Código Civil también, en materia de contratos, tiene una regla distinta. En materia de contratos, el Código Civil dice que sí hay claridad sobre cuál fue la intención de las partes, aun si el texto no revela esa intención de manera clara, vamos a poder consultar el espíritu o la intención de las partes y ampliar lo que dice el contrato. O sea, el Código Civil tiene dos reglas distintas aquí, una para la ley
y otra para los contratos. En los contratos sí se puede investigar sobre cuál era la intención de las partes. Por eso que se le da un rol mayor a, por así decir, el espíritu o la intención de los contratantes. En cambio, la ley, no. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que la ley es general, la ley tiene que ver con la regulación que hace el legislador para la población en general. Entonces, la ley es un acto político. Es un acto político que regula las acciones de los individuos, los súbditos de este Estado. En cambio, el contrato no es un acto político, es un acto privado que regula las relaciones de dos contratantes que en principio están en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué mejor? Y son soberanos. En términos de contrato, son soberanos, tienen autonomía de la voluntad. Ellos saben lo que quieren. Entonces, si yo suscribo un contrato con ustedes que dice, te vendo mi casa por tal precio, pero resulta que el otro contratante dice, no, es que no solo me vendió su casa, también me vendió el auto, a pesar de que pusimos solo casa. Si yo le pregunto a los contratantes y me preguntan, oiga, ¿usted le vendió solo el auto? O también, o sea, solo la casa, o también le vendió el auto que estaba adentro. Ah, no, es que se nos olvidó poner auto, pero en verdad sí, tiene razón, queríamos auto. Ya, perfecto, listo, check. Voy a entender que aunque no lo diga, incluye el auto. Eso no ocurre en la interpretación de la ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpreto los tratados? Porque resulta que los tratados, por una parte, ya vimos, son ley, porque regulan la conducta de estos sujetos de derecho internacional. Y por otro lado, son contratos, porque ellos son soberanos y verán lo que va en interés de cada uno de los contratantes. Entonces, tienen un poquito de acto privado entre dos estados. Chile y Argentina suscriben tal cosa. Bueno, ¿y qué le interesa a Estados Unidos lo que Chile y Argentina suscriban? Y por otro lado, regulan. Y por otro lado, de hecho, los tratados tienen grandes efectos sobre la vida de todos nosotros. O sea, un tratado de libre comercio es más que un simple contrato con otro país. Va a tener efecto en los exportadores chilenos, va a tener efecto en la industria chilena, va a tener efecto en los consumidores chilenos, parece ley, ¿verdad? Bueno, ven ustedes, tenemos distintas posibilidades. Si uno lee el artículo 31, se va a dar cuenta que lo que se ha preferido es que la interpretación sea lo más objetiva posible, no buscar la intención de los estados contratantes. Eso es lo que nos muestra el articulado. Dice, hay que estarse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin, es decir, ok, el elemento teleológico. Pero, si ustedes leen el 32, dice, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios a esto, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el 31 no es clara. O sea, los trabajos preparatorios vienen a ser la negociación, lo que los estados, las actas que van a escribir los estados y donde va a estar como lo que están pensando los estados cuando negocian. O sea, tiene que ver un poco con esto de qué es lo que los estados quieren, cuál es su intención. Y lo que dice la Convención de Viena es que yo solamente voy a ir a mirar esa intención solo cuando el primer elemento, que es el elemento objetivo, no me da un resultado claro. O sea, parece que se está ajustando más como la interpretación de la ley. Más objetiva. Mientras más objetiva, mejor. Menos subjetiva. Menos ir a buscar la verdadera intención. Ese es el espíritu que tiene esta Convención de Viena. Ahora, en la realidad no sucede así. Y eso también se los voy a seguir contando el día lunes. ¿Ya?
Así que tienen que leer el artículo 31, el artículo 32, y tienen que leer todos los artículos de terminación de los contratos, y tienen que leer todos los artículos de nulidad de los contratos, de la validez de la manifestación de consentimiento. Todo eso para el lunes. Traigan preguntas. Vamos a partir con Lucas, que me está preguntando qué se gana con esto de distinguir ratificación de firma y ratificación del tratado. Y nos vemos pronto. Que tengan un muy feliz fin de semana, y ojalá que nos veamos en la tarde, a las 4:30, en el interesante seminario. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Buen día, buena clase. Profe, que esté bien. Chao, profe.